Mi papá tuvo una fractura en su trabajo, más bien dicho, camino al trabajo, y resulta que se cae de un camión de transporte de personal y sufre una fractura, se le fractura la pierna en varias partes, para lo cual, bueno, pues tienen que ponerle pues tornillos y alambres y cuanta cosa. Le dan un tiempo de varios meses de recuperación. De hecho, me acuerdo que él decía que no fue tan fuerte en su momento, pero que no se dieron cuenta del daño que tenía. Bueno, pues el asunto es de que queda inmóvil durante varios meses y de hecho, bueno, pues en su trabajo ya saben cómo son las empresas. Para evitar que subiera la cuota de accidentes, deciden darle hospitalización en un hospital privado y le dan una compensación económica. De hecho, le dicen los doctores que va a quedar bastante bien, que no va a haber secuelas, pero que tienen que cuidarse mucho su pierna, que no debe moverla, que durante varios meses debe de estar pues totalmente inmóvil. Y bueno, mi papá era una persona pues trabajadora y lo que hace con el dinero que le dan aparte, pues ponemos una tiendita. Nos acabamos de cambiar a la casa, era una casa que estaba prácticamente, no estábamos en la esquina, pero éramos la segunda casa de la esquina. Enfrente pasaba el camión y mi papá dice, oye, pues está perfecto, aquí la gente se baja del camión y de inmediato está la tienda, entonces sí nos conviene. Y bueno, pues ponemos nuestra tienda y empieza a funcionar bastante bien. Pero bueno, pasa lo siguiente. Primero nos empezamos a clientelar, pero como pasa, pues todos sabemos que en las colonias hay niños. Y había un niño que era bien trabajador, era bien inquieto, pero él de hecho cuando abrimos él va a pedir trabajo y mi papá pues dice que no, ¿verdad? Pues nada más éramos mi papá y yo, mi hermana y mi mamá, pues mi mamá trabajaba y mi hermana pues estaba estudiando. Así que bueno, pues mi papá decía que mi hermana no se podía arriesgar, no fuera la de malas de un asalto o algo así. Y resulta que bueno, pues yo le ayudaba a mi papá. Recuerdo que todo está bien, el lugar empieza a clientelarse. Y de hecho este niño lo que hace es empezar a hacer mandados. Me acuerdo que en su momento nos compra unos papelitos de estos que traen como que de colores, ¿verdad? Y traen como que cinta y se pueden pegar y quitar. Y empieza a pegarlos en las casas. Y vemos que el niño empieza a llegar a, no, pues vengo por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Pues él empieza a hacer mandados. Y como al mes, vemos que se compró una bicicleta. Este niño era inquieto, pero pues él tenía a su mamá, su papá se había muerto, tenía a su mamá y dos hermanas pequeñas. Él empieza desde muy joven a tratar de sacar algo, ¿verdad? Era un niño que lo veías barriendo casas, lo veías cortando zacate, lavando carros. Tendría él como unos 12 años. Y bueno, pues se veían sus intenciones de sacar dinero. Y pasa que, bueno, pues él empieza a dejar sus papelitos, empieza a ganar dinero y fíjense, desde muy joven, no dejó la escuela, me acuerdo que todavía estudiaba, todavía me acuerdo que para ese entonces nosotros vivíamos en una colonia de nueva creación, había un canal de aguas negras y del otro lado, pues eran unos terrenos solos, me acuerdo que en cierto día llegan unas personas y empiezan a construir prácticamente de un día a otro cerca de 30 familias, así casas de cartón, de madera y todo, lugar sin pavimentar, sin agua, y resulta que bueno, pues estas personas no sé si era un sindicato o no, de repente había cerca de 50, 60 casas, llegaba a haber más de 200 casas de personas que quién sabe de dónde habían salido, muchos no eran de la ciudad, y bueno, ¿qué pasa? Caen en época de elecciones, ya saben todos los alcaldes quedando bien, diciendo que les van a arreglar la propiedad y que meter agua, que meter drenaje, pero esas personas habían invadido y pasa que empieza a ocurrir situaciones que los vehículos empiezan a haber robo de cosas en los carros, desaparecen baterías de los carros, desaparecen cosas de las casas y bueno, pues estas personas
bueno, no digo que todos, pero misteriosamente tan pronto llegan y se apoderan, llegan de paracaidistas, se apoderan de terrenos que no son de ellos y empieza a haber robos, no asaltos no, pero sí muchos robos. Resulta que me acuerdo que este niño en un momento traía una resortera, el niño que les digo, y él se ponía botellas en la orilla del canal y empezaba a tirarles. Era buenísimo, buenísimo para tirar. Era muy travieso, pero hasta eso era un niño bueno, no le pegaba animales, no le pegaba niños. Él agarraba piedras de estas en forma de bola, había muchas botellas que las jalaba el agua, él se bajaba, las ponía en filita y empezaba a tirarles, tenía mucha puntería. Todavía me acuerdo que mi papá me dice, hay que tener cuidado, este niño, o en una ocasión va y nos dice, oiga, tienen que tener cuidado, asaltaron la tienda de tal señor que estaba pues a varias cuadras de nuestra tienda. Dicen que fueron gente de la colonia enseguida. Mi papá no los quería, pues decía que para empezar pues estaban invadiendo, ¿verdad? De hecho esa colonia en su momento pues fueron invasores y llegó el momento que se les puso, y ahorita ya es una colonia con casas pues ya de material, pavimentada con todos los servicios, pero en aquel momento pues llegaron de la nada. Para que vean, este tipo de personas eso se dedican a invadir casas y luego pues ahí le meten a la llorona y les terminan arreglando. Pero me acuerdo que el niño dice, no, es que yo fui a la tienda de tal señor y resulta que el señor lo acababan de asaltar, traía un golpe en la cabeza y bueno, pues obviamente sí nos asusta. Pero mi papá dice, no, pues total, nosotros atendemos por la ventana, no abrimos. Y bueno, pues así empezamos a atender. Todavía recuerdo que pasan unos días y me acuerdo que vemos que el niño está, pues nosotros estábamos, como les digo, prácticamente en la esquina, y enfrente, cruzabas la calle y ya estaba el canal. Vemos que él estaba ahí parado. De repente me acuerdo que le había dejado a la gente en sus casas pues papelitos con su número de teléfono. Recuerdo que este niño bueno, pues había comprado un teléfono de esos de botones, ¿verdad? Y se estaba dedicando a hacer mandados. Me acuerdo que él en su momento pues había ido a comprar. Siempre estaba cerca de nuestra tienda por si alguien la hablaba. Me acuerdo que ahí se ponía con otros niños, pero a veces él estaba solo. Eran como las 3 de la tarde. Me acuerdo que mi mamá pues estaba trabajando, mi hermana nos había hecho algo de comer a mi papá y a mí. Y estábamos en la tienda. Resulta que tocan por la ventana y bueno, pues voy y me asomo, veo que son dos sujetos y de repente, bueno, pues veo que uno de ellos saca, pues una herramienta corta de detonación y como asomo la cabeza me la pone pues abajo de la quijada y me dice, quiero todo el dinero que tengas y bueno, pues les voy a decir, pues eran personas que nos estaban, pues sí, asaltando. Mi papá pues estaba sentado en su silla. Dice, no tire, le voy a dar todo lo que tengo. Dice, pero no tenemos mucho, somos una tienda pequeña. No, que saca esto. Y bueno, saca cigarros, vendíamos ahí pues mezcal. Y nada, que saca mezcal, que saca cigarros, que saca esto, saca lo otro, lléname la bolsa de botanas. Y bueno, pues sí, estas personas andaban pues muchas ganas de robar, eran dos sujetos. Y bueno, resulta que, bueno, pues estos sujetos, pues mi papá estaba en silla, se podía parar en muletas, pero obviamente no podía hacer todo rápido. Y uno estaba con el que me estaba apuntando. Y bueno, pasa que pues les voy a decir, el otro, como mi papá se tardaba, el otro le decía, no hombre, ya jálale, trónatelo. Y bueno, pues voy a decirles esto, la verdad es que el que estaba apuntando estaba más nervioso todavía. Y yo obviamente, pues imagínense con esa cosa, ya me la había puesto en la quijada y luego me la pone en la sien. Y puedo decirles que en su momento, pues ahí estoy asomándome, o sea, por la ventana, ¿verdad? Y veo que este niño agarra su bicicleta y bueno, pues le da rumbo a la calle, ¿verdad? Y obviamente estoy bien
pues bien así, asustado, mi papá como puede, empieza a llenar cosas. Y no era mucho el dinero que tendría, pero bueno, pues esta gente ya saben cómo es. Y resulta que, pues en su momento, pues no, que apúrate, digo, pues mi papá no puede caminar, no, que cállate. Y bueno, pues resulta que cuando están por irse, pues veo que ya se están alejando y ves que estos sujetos, bueno, pues supongo que iban corriendo y bueno, pues obviamente me molesto y le digo, ay, che ratas, y que esto y que el otro. Y bueno, pues este sujeto llega y dice, no, pues ya te llevo, quién sabe qué, corta cartucho y apunta, prácticamente me apunta a la cara, todavía ni me quitaba de la ventana. Y de hecho, siento donde corta el cartucho y donde apunta, prácticamente escucho dos cosas. Primero escucho un sonido como de plástico y después un golpe seco y después escucho la detonación. Resulta que bueno, este proyectil me pasa por una oreja, me roza la oreja, de hecho me falta un pedazo de oreja, e impacta en una ventana, pero veo que este sujeto se le cae esta cosa de la mano y después escucho, tírate, 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 tírate y tírense al piso. Bueno, resulta lo siguiente, este niño había usado su resortera para tirarle a estos sujetos. Pasa que cuando ellos me estaban asaltando, el niño vio que venía una patrulla a distancia, fue y la alcanzó en su bicicleta y regresó a donde estaban asaltándonos. Los sujetos no vieron, pero cuando el niño llegó, llegaron los policías caminando y el niño activó su resortera, le pega en la mano a este sujeto. Puedo decirles que si no le hubiera pegado, seguramente yo ya no hubiera estado con ustedes. Los policías de inmediato pues engañaron a estos sujetos. De hecho, el que andaba con esta herramienta pues intenta apuntarles, uno de los oficiales pues abre contra él y bueno, pues les voy a decir, afortunadamente se frustró ese asalto. Fue un borlote, ¿verdad? Pero bueno, puedo decirles que le debo la vida a ese niño. Y bueno, pasa que mi papá pues ya lo que hace es de que no, que ya está muy peligroso. Y sí, de hecho mi papá decide después, bueno, ya después de que se cura y que ya está bien de su pierna, después de casi un año más cerramos la tienda, porque bueno, regresa a sus actividades y él no quería exponerme a mí ni a mi hermana. Pero bueno, puedo decirles que este niño fue un héroe en su momento. Lo único que sé de él, porque bueno, pues bueno, yo viví ahí con mis papás hasta que me fui porque me casé. Pasaron los años, este muchachito siguió estudiando y haciendo mandados. Llegó el momento en que, bueno, supimos de que logró, creo que ahorita es contador o no me acuerdo qué hace, pero ya está casado y tiene su familia. Puedo decirles que esta clase de niños es lo que nos falta actualmente. Pero bueno, esa es mi historia, espero que la cuenten y puedo decirles que una resortera salvó mi vida.